Y en nuestra clase de hoy, en el módulo 11, vamos a hablar sobre las hortalizas, los vegetales y las ensaladas. Comencemos. En la mayoría de los casos vamos a tomar en cuenta, imagínense un árbol que por supuesto tiene raíces, tiene tallo, tiene hojas, tiene flores, incluso tiene frutas. Y en este caso la clasificación se basa más o menos en esto. Todo lo que crece por debajo de la tierra y por supuesto todo lo que crece por encima de la tierra. También vamos a hablar sobre su clasificación, porque aunque en algunos casos tenemos frutas, tenemos tallos, tenemos bulbos, incluyendo las setas, que es otra especificación, también existen familias por las cuales se agrupan cada uno de estos vegetales. Comencemos, por ejemplo, en el caso de las coles. Coles que incluyen, obviamente, el repollo, la lombarda, que es la de tono morado, incluye el brócoli, el coliflor y las coles de Bruselas. Y en el caso de algunos por ejemplo, vegetales como los chinos, que son el pak choi, también están incluidos en esta familia. La otra familia que se clasifica también separada son la familia de las cebollas. Y entre estas incluimos no solamente la cebolla redonda de cualquiera de sus colores, también se incluye el ajo porro y el cebollín. En el caso de los tallos, aquí presentamos dos que están dentro de esta familia, que serían los espárragos, cualquiera de sus colores, y el celery, ¿ok? También tenemos las vainas. Cada uno de ellos, en cuanto a su clasificación, tienen diferentes tipos de cocción. En algunos casos se pueden consumir crudos totalmente y otros métodos de cocción, como son, por ejemplo, que queden un tanto crujientes. En el caso de la zanahoria. Las preparaciones son diversas, desde cocinar al vapor, a través de frituras, a través de estofados y de guisos. Y a partir de ahora vamos a ver cuáles son, digamos, los usos que uno les puede dar. Por ejemplo, en el caso de un bouquet garni bien usado para lo que serían los fondos y los caldos para aromatizar, que en este caso lo estoy haciendo con una hoja de puerro, una rama de perejil, y adicional a eso le pueden colocar hojas secas como el laurel y también granos de pimienta. Los bouquet garni pueden ser de diferentes formas, incluyendo tanto las hojas secas como hojas frescas, ¿ok? Otra cosa importante, cómo conservar en nevera o en refrigeración y cuáles de ellos de alguna manera acepta que ustedes lo puedan precocinar y hacer dos tipos o dos combinaciones de método de cocción. También está el hecho del aprovechamiento. En el caso, por ejemplo, del brócoli, que muchas veces nosotros descartamos lo que sería esta parte del brócoli, el tallo, y de aquí se puede sacar una muy buena preparación. Lo otro es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, este tipo de coles, nosotros regularmente las cocinamos al vapor o las sometemos a cocción en agua hirviendo. Sin embargo, sellarlas en crudo, colocarlas por ejemplo con un aceite aromatizado y simplemente llevarlo a plancha o colocarlos en el horno también producen un muy buen resultado. En el caso de la clasificación de las verduras que se llamen frutas de alguna manera, para que se les haga de forma fácil distinguirlas, son todos los que tienen o todas las que tienen semilla. Y otra cosa importante, en el caso de la clasificación de la alcachofa, que bien sea un producto o un vegetal que regularmente tiene tres tipos de cocción y que también se puede consumir cruda, una de las características de ellas, que también es importante a la hora de hacer los vegetales o de hacer las preparaciones, es que muchos de ellos se oxidan, y entre ellas la alcachofa. Así que tendríamos que usar un agua acidulada, es decir, con un producto ácido, para que no se produzca este proceso de oxidación. Y ese tip se lo voy a dar en las siguientes preparaciones. Dentro de las clasificaciones en cuanto a los vegetales existen la familia de las setas y los hongos, los cuales por su característica también tienen un método de cocción muy diferente al resto de los vegetales. En muchos casos existe el mito de que las personas piensan que si nosotros los lavamos, por ejemplo, con agua, ellos son tan porosos que absorben este líquido. Pero no es así. Realmente es que el componente principal de este tipo de setas es que ellas son 75% aproximadamente son agua. Y es por eso que realmente tienen tanto líquido, y a la hora de hacer preparaciones es preferible hacer sellados con materia grasa
base y con sartén bien caliente, ¿ok? También en el caso de los hongos hay un clásico muy usado, sobre todo para hacer un lomito Wellington, que es un clásico francés, en el cual se hace una duxelles, que es una pasta de hongos que contiene cebolla, es un sofrito en mantequilla y literalmente se tiene que dejar que todo el líquido evapore para poder hacer esta pasta y utilizarla en esta preparación como lo es el lomito Wellington. La berenjena, una de mis frutas preferidas en cuanto al tema de hortalizas y vegetales. Aquí hay un mito que también quiero desmitificar en este momento. Muchas personas dicen que para quitar el sabor un poco amargo de la berenjena debe salarse. Existe o no la teoría hoy en día de que definitivamente eso solamente le retira parte de ese amargo a la berenjena. Sin embargo, es recomendable hacerlo sobre todo para hacer preparaciones que necesariamente necesitemos sellar. Yo creo que más que quitarle el sabor amargo, colocarla en sal hace que se produzca un proceso de ósmosis, que se los he explicado muchísimas veces, en las cuales yo retiro suficiente líquido y el sellado se hace mucho mejor. ¿Por qué? Porque la berenjena absorbe no solamente el aceite, no solamente el líquido que ella misma desprende y hace que esta cocción sea un tanto desagradable al paladar. Así que la recomendación con el hecho de hacerla en salazón o colocarla en sal para retirar ese líquido es definitivamente por el método de cocción en el cual yo necesito retirar ese líquido para que el sellado sea mucho más bonito y mucho más, digamos, visualmente se vea mucho más dorado, ¿ok? La mayoría de estos vegetales se pueden hacer rellenos, así que bueno, hay diferentes técnicas. Uno, hacer una primera cocción. En el caso, por ejemplo, del pimiento, siempre es recomendable que si ustedes van a hacer pimentones rellenos, es mejor hacer primero una cocción al horno sin el relleno, aromatizando quizás un aceite con algunas especias y en la segunda opción, dejar un poquito, digamos, con cierta textura para que la segunda cocción, que sea el relleno, se termine de cocinar el pimiento, porque definitivamente crudo al horno esa textura no es muy agradable. Otra cosa, en el caso también de muchas de las cocciones que nosotros vamos a elaborar a futuro y sobre todo como una guarnición, un tipo de crema, existe incluso recetas muy del Medio Oriente que se hacen con la berenjena y es el método de cocción del rostizado, que lo pueden hacer en horno, ¿ok? Bajo una temperatura alta donde ya ustedes vean que la piel está totalmente oscura o directamente en una hornilla a gas donde quemo literalmente toda la piel, sobre todo para obtener ese sabor ahumado a la hora de hacer el rostizado. Y en el caso del pimiento pasa exactamente lo mismo. Hay un método donde después de rostizar y para que la piel se desprenda sola, lo vamos a colocar en una bolsa y cuando este sude va a ser mucho más sencillo quitar esa piel. Muchas personas cuando hacen este tipo de rostizado lo pasan por un chorro de agua para quitar todo lo que sería esa piel quemada. En mi caso no me gusta sino quitarlo directamente para que ese sabor ahumado no se pierda con el agua. En el caso de las vainas, que es otra de las familias, incluyen lo que son los guisantes, las habas. En este caso simplemente uno a través de la punta saca una venita, las abre, la descubre y saca el producto que tiene dentro, ¿cierto? Esto se puede comer de forma natural o se puede pasar al vapor. Ahora vamos a comenzar con ciertas técnicas que deben aplicar no solamente a la hora de hacer los cortes y las preparaciones, sino también para conservar sus vegetales, sus hojas verdes, etc. En este caso, por ejemplo, si se trata de guardar algún tipo de hoja pequeña que contenga el tallo, como lo es en este caso el perejil, lo que tienen que hacer después de lavar y desinfectar bien y secar sobre todo la hoja es envolver en una toalla húmeda. Esto lo pueden pasar luego a una bolsa y lo colocan en nevera. En el caso de que esto tenga raíces, deben lavar muy bien las raíces, quitar el exceso de tierra y si es posible colocarlas en un envase con agua dentro de la nevera. Un tip para hacer un bouquet garni clásico. Contiene hojas secas de laurel, hoja fresca o ramas frescas de perejil, le coloqué unos granos de pimienta y por supuesto envuelto en una hoja de ajo porro. Vamos a colocarlo así. Como contiene semillas de pimienta, no solamente envuelvan, sino que también doblen el bouquet y simplemente lo van a amarrar. Hacen el nudo, amarran y dejan siempre parte de la cuerdita larga para colocar en el borde de la olla y simplemente los pueden retirar mucho más fácil.
¿Cómo preparar espárragos? Partiendo de lo siguiente. El primer truco que les quiero mostrar, que lo pueden hacer sobre todo cuando sea una cantidad muy importante, es determinar dónde está el espárrago más duro o tiene más resistencia. Regularmente hacemos esto. Y donde ustedes vean que parte, y para guiarse, lo que tienen que hacer es colocan el primero allí y hacen el corte por esta guía, ¿ok? Lo siguiente que deben hacer es quitar parte de la fibra de abajo. Lo pueden hacer con un pelapapa o lo pueden hacer con un cuchillo, ¿ok? Lo siguiente que van a hacer es quitar parte de las puntas que consideren están muy secas o incluso marchitas. Ahora vamos con el brócoli. Para separar los arbolitos, como los llamo yo, y todos queden del mismo tamaño, la sugerencia que les hago es voltearlo y simplemente hacer los cortes de esta manera, ¿ok? Así se van guiando entre uno y otro y van saliendo todos con el mismo tamaño. Lo siguiente para aprovechar todo el vegetal es simplemente hacer un corte aquí en la parte baja e ir quitando toda la fibra o la parte más fibrosa del mismo. Y al tener todo descubierto, simplemente van a hacer lo que harían con cualquier otro vegetal alargado. Lo van a emparejar, lo van a seccionar lo van a laminar y sacan unas julianas que luego pueden blanquear y ser utilizadas en cualquier preparación. En el caso del celery hay dos recomendaciones. Esta fibra o estos hilos que tienen aquí definitivamente hay que quitarlos. Les voy a enseñar dos trucos. Primero, la selección del mismo. Aquí tengo dos texturas. Debe estar firme y algo dura, ¿ok? Por ejemplo este. Y no comprarlo de esta manera, que fíjense que regularmente si está muy aguado es mucho más difícil. Sin embargo, esto así, ya después que lo tengan en nevera, lo pueden utilizar para algún caldo. ¿Cómo quito yo esta fibra? Haciendo un corte sin llegar hasta la fibra y luego simplemente hago esto hasta quitarlos todos, ¿ok? Y la otra forma es simplemente apoyándome un poco aquí e ir quitándolos poco a poco. Lo que sí es definitivo es que deben quitar todos estos filamentos o esta parte fibrosa que tiene el celery. Aquí para desvainar y sacar las habas simplemente presionan, abren y las descubren, ¿ok? Una de las preparaciones que se utiliza mucho en alta gama o en las cocinas de alta gama es hacer frutas o verduras torneadas. En este caso la zanahoria, les voy a hacer un pequeño torneado para luego hacer una preparación que es un glaseado de zanahorias. Desde la punta voy bajando y voy haciéndolo en forma curva hasta llegar aquí. Regularmente tiene 5 o 6 lados, ¿ok? Bajo, punta, en el centro un poco más ancho, bajo y así hasta dejar de forma pareja el torneado. Si cortaran las puntas sería un chateau, ¿ok? Pero en este caso les hice 3 formas. Definitivamente con una mitad de una zanahoria lo pueden hacer. Simplemente también si tienen una zanahoria que es muy pequeña y la desean tornear, fíjense que esto es un trozo de la parte baja de la zanahoria. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Desde la punta, desde el centro hasta abajo, hacer el torneado. Sin quitar la piel porque obviamente se va a ir viniendo a medida que voy torneando. Entonces aquí más grueso, aquí bajo y luego hago esta forma curva, ¿ok? Traten de hacerlo 4 lados primero, como lo estoy haciendo, y después van a ir tomando la forma hasta tener al menos 5 lados para realizar el torneado.
Fíjense que arranco grueso, luego delgado, y luego voy bajando y así van torneándola hasta lograr los lados que ustedes decidan, ¿ok? Bien sean 5 o 6. Y así les quedan unas zanahorias torneadas. Ahora vamos con la alcachofa. Este tipo de vegetales al contacto con el oxígeno se oxida literalmente muy rápido. ¿Qué debemos hacer? Sobre todo si tenemos que hacer muchas, es colocar en agua acidulada. En este caso le estoy colocando vinagre de manzana. Puede ser con limón, incluso le pueden colocar perejil. Y luego lo que van a ir haciendo es lo siguiente. Me coloqué guantes porque definitivamente tiende a manchar un poco las manos, ¿ok? Lo primero que deben hacer es cortar parte del tallo. Yo no lo quito todo, ya les voy a decir por qué. Luego, todo lo que son las hojas que se van viendo desde la parte media hacia abajo se deben eliminar, ¿ok? Cuesta un poco. Uno. Cuando ya vean que aparece esta parte blanca y ya hayan retirado la mayor cantidad de hojas posibles, tienen dos opciones. La pueden cortar a la mitad y de esa forma colocarla en agua y sacarle todo lo que es la parte interna, que son como unos pelitos que tiene allí, o definitivamente hacer el siguiente corte. Hago la marca. Cortan a la mitad. ¿Ok? Descubren el tallo, que se les hace mucho más fácil a partir de que han quitado las hojas, por supuesto. La parte interna la deben sacar bien sea en el medio del hervor o en este momento. Fíjense que tiene unos filamentos o unos pelitos por aquí. Esto se saca y solo se deja el corazón de la alcachofa. Voy a colocar este en agua con el vinagre y aquí les voy a ir mostrando cómo quitarlo. Bien sea antes o después de haber llevado a hervor o de haber cocido, lo pueden hacer, ¿ok? ¿Qué tienen que retirar? Toda esta parte. Se va a oxidar un poco porque obviamente lo tengo aquí por un rato, ¿ok? Todo esto se retira. Ahora vamos con el pepino. La forma más fácil de quitar la parte interna. Del pepino o de la mayoría de estos vegetales se puede consumir la piel, ¿ok? Pero en este caso, quizás de una forma un poco más estética, a la hora de hacer el corte de los pepinos, siempre es bueno quitar una parte de la piel. Luego, para quitar las semillas, que regularmente no se consume, solamente que vayamos a hacer, por ejemplo, pepinillos en encurtido, la pueden dejar. Pero en el caso de una ensalada, al igual que el tomate, lo ideal es quitarle las semillas. ¿Por qué? Porque esto hace que el producto, que la ensalada al final, después de haber agregado el aderezo, se ponga mucho más líquido. Entonces, convenientemente, es bueno retirarle las semillas. ¿Y cómo lo pueden hacer de forma más fácil? Con una cuchara. Y luego hacen el corte, ¿ok? El corte que se les pide. Y de esta forma quitan la semilla del pepino. En el caso de los pimientos, si desean hacerlos, por ejemplo, rellenos, lo ideal es quitar la tapa, sacar la parte interna, incluyendo esta parte blanca, cerciorarse de que no tiene ninguna semilla, y mi sugerencia, sin llegar a abrir un hueco, es para que se haga una base un poco más digamos firme, es cortar un poco hasta alinear. Fíjense allí, ya quedó una base firme. Y en este caso van a utilizar la tapa a la hora de hacer el relleno,
o hacer la preparación. La sugerencia que les hice antes: en el caso de los pimientos, es recomendable, si lo van a llevar a horno para hacer rellenos, que primero lo cocinen o lo coloquen en el horno con un aceite aromático y un tanto de sal para que se ablande y se suavice un poco, ¿ok? Y lo llevan a horno de acuerdo a la temperatura y el tiempo de cocción que ustedes decidan. En el caso de que quieran hacer chiles rellenos, que incluso se pueden hacer rebozados y luego fritos, lo que tienen que hacer es hacer un corte transversal, descubriendo un poco la parte interna y simplemente ir retirando la semilla con mucho cuidado, ¿ok? Sobre todo porque en este caso es un jalapeño y pica muchísimo. En el caso del aguacate, que también es una fruta porque tiene una semilla, simplemente hacen este corte, bordean, dan vuelta con mucho cuidado, simplemente y de forma firme, con un cuchillo hacen lo siguiente y giran, y así retiran la semilla del aguacate. Ahora vamos a hacer una preparación con hojas, ¿ok? En este caso voy a utilizar espinaca y las voy a blanquear. Y recuerden, siempre que vayan a blanquear, necesitan tener un agua en ebullición, que pase de más de 100 grados, por supuesto, y luego romper la cocción con un baño María invertido, que en este caso es agua con hielo. ¿Sí? Así que bueno, comencemos. También voy a blanquear unos espárragos y aprovechar, después de blanqueado, los seco un poco y los voy a colocar con una mantequilla para sellarlos un tanto. El espárrago debe quedar crujiente, por lo tanto se blanquea muy rápido. ¿Qué otra, digamos, condición tiene el hecho de blanquear sobre todo vegetales verdes? Que aumenta su color porque la clorofila se activa. Comencemos. Tan simple como colocarlos pocos segundos después que rompa hervor el agua. Y cuando ya ustedes vean que cambia el tono de un verde a un verde un poco más intenso, definitivamente los retiran. Como les dije, este tipo de productos se blanquean solamente entre 30 segundos a un minuto máximo, dependiendo del grosor. Luego los retiran, lo colocan en el baño María invertido para romper la cocción. Luego le retiran el exceso de líquido y están listos para ser sellados o hacer la preparación que ustedes decidan. Así que bueno, ya rompió hervor, ya los coloqué, los saco de la olla, los llevo directamente al agua con hielo para cortar la cocción y luego los coloco o le retiro el exceso de líquido. Fíjense cómo se ponen verdes, o sea, cambia muchísimo el color y esta textura es la ideal para los espárragos. Como estoy blanqueando vegetales verdes, voy a aprovechar la misma agua en ebullición para blanquear las espinacas. En el caso de las espinacas, mucho mejor si lo colocan directamente en el agua a través de un colador o un tamizador para que se les haga mucho más fácil retirarlas, ¿ok? Ya aquí con el hielo y el agua fría, rompe la cocción, inmediatamente la vamos a escurrir un poco aquí y luego literalmente con las manos van a hacer lo siguiente. También lo pueden hacer con un tamiz, con un lienzo, pero en el caso de las hojas sí deben retirar todo el exceso de líquido, ¿ok? Ahora vamos a hacer dos preparaciones. La primera con los espárragos que ya blanqueamos y por supuesto los sometimos a un baño de María invertido con hielo, los secamos muy bien y los vamos a saltear. Esta es una preparación súper rápida porque ellos tienen que quedar un tanto crujientes, ¿ok? ¿Qué lleva esto? Un toque de aceite de oliva, mantequilla, y cuando ya vean que funde, simplemente los vamos a colocar. Adicional a eso, sal y pimienta. Esto es un clásico, ¿ok? Terminan con limón, si quisieran terminar con limón. En este caso, toque de sal,
Los sellan y cuando vean que tiene un tono dorado la mantequilla, los retiran inmediatamente, ¿ok? Como les dije antes, los espárragos se deben consumir o se deben comer en un punto exacto de cocción. Luego de blanqueados, solo sello. Y están listos. Ahora vamos a glasear unas zanahorias. ¿Recuerdan las zanahorias que torneamos? Como son pequeñas, lo primero que deben hacer es someterla a cocción con un tanto de agua, ¿ok? Con una temperatura media-baja. Y cuando ya vean que tienen el punto exacto de blando, ¿ok? De textura, comenzamos a glasear. ¿Cómo se glasean estas zanahorias? También un clásico de la cocina de alta gama. Colocamos agua y la misma cantidad de materia grasa. Como ya ellas están en un punto, digamos, al dente, en ese momento es cuando van a colocar la mantequilla, ¿ok? Colocamos azúcar. Un tanto de sal para reforzar un poco los sabores. ¿Y cuándo están listas las zanahorias glaseadas? Cuando ustedes vean que ya todo el líquido, el agua en este caso, se evapora y queda la materia grasa con un brillo en la superficie de la sartén y por supuesto que le infiere ese mismo brillo a las zanahorias. Y fíjense, ya redujo todo el líquido, quedó ese brillo que queda de la materia grasa y el azúcar. No caramelizar, ¿ok? Simplemente es para darle un toque dulzón. Y recuerden, cada uno de los vegetales que ustedes pueden utilizar de forma estética, con la textura adecuada y además en este caso torneada, les va a servir para dar una bonita presentación al plato como guarnición. Ok, ahora vamos a hacer esta pasta. Esta es una pasta que se hace con champiñones, ¿ok? Pueden ser portobelo o el champiñón blanco. Y simplemente es cortar con el cuchillo, con doble cuchillo, fíjense lo que estoy haciendo aquí, para hacer una duxelles, que en la mayoría de los casos esta pasta se utiliza después de su preparación para colocarla dentro del lomito Wellington, ¿ok? Como un adherente en la preparación de este plato tan icónico. Simplemente lo trocean así y luego vamos a hacer la preparación. La otra preparación que voy a hacer son unos puerros rostizados, que lo pueden hacer en forma de flor y van directamente a una sartén. Ya les voy a explicar cómo. Aquí vamos a fundir mantequilla, ¿ok? Con una temperatura media porque solo requiero de que funda. Sin embargo, debe dorarse un poco, ¿sí? Y en una de las sartenes vamos a hacer la duxelles, que es la pasta de champiñones, y en la otra vamos a hacer los puerros. Rostizados, asados, también lo pueden llevar a horno, ¿ok? Simplemente necesito que se haga una especie de caramelo con los azúcares que ellos van a soltar. Y recuerden, como es parte de la familia de las cebollas, regularmente contienen muchísima azúcar. Entonces aquí vean si la temperatura está ideal. Lo van a ir colocando de esta forma.
debo dejar que se coloque un poco un tono dorado en la mantequilla, es decir, una mantequilla avellanada, porque requiero de ese tono y de ese dulzor que me va a soltar el azúcar del mismo puerro, ¿ok? Por otro lado, en esta sartén, ¿qué voy a colocar? Para hacer la dúxeles, aquí sí baja un poco la temperatura. Vamos a ponerle en punto 4. Aquí vamos a colocar la cebolla y la vamos a citronar un poco. Colocamos los champiñones cortados, como les dije antes, con doble cuchillo. Aquí convenientemente sí requiero de que el champiñón suelte todo su líquido, porque luego quiero que se seque y arme y se forme una pasta, ¿ok? Así que recuerden, quiero líquido, coloco sal. Cuando yo requiero que selle el champiñón y simplemente no suelte tanto jugo, no le coloco la sal, pero aquí sí la necesito. Es porque aquí sí necesitamos hacer una pasta que luego vamos a utilizar, bien sea para el Wellington o simplemente lo pueden utilizar como parte de un relleno para un vegetal, para pollo, para una farsa inclusive. Así que necesitamos que evapore todo ese líquido y de alguna manera se haga una pasta con esta preparación. Ya esto está dorado, los volteamos y cuando ya tenga el dorado por el otro lado los vamos a tapar, ¿ok? Bajamos un poco la temperatura, dejamos que se cuezan un poco y si es necesario o si ustedes deciden que lo quieren dorar por todas sus partes, simplemente ya al tener el dorado en la parte baja, los van a ir colocando así, ¿ok? Estos puerros rostizados de verdad son un acompañante perfecto para cualquier plato que deseen tomarlo como una guarnición, ¿ok? Los tapamos, bajamos la temperatura y dejamos que se cuezan un poco por su interior. Por otro lado, fíjense que ya aquí esto está bastante seco y la pasta se está haciendo, ¿ok? Y así termina nuestra preparación del día de hoy. Con esta pasta apago, aquí destapo. Nuestras dúxeles y nuestros puerros rostizados. Y así termina nuestra clase del día de hoy con estas guarniciones con vegetales que me parece que están geniales. Recuerden, todas las partes de la planta tienen un nombre o pertenecen a alguna familia en cuanto al tema de los vegetales. Y por otro lado, tienen que saber cuándo pueden blanquear un vegetal, cuándo lo necesitan crujiente, cuándo incluso lo pueden rostizar, cuándo se lo pueden comer crudo y cuándo definitivamente tiene que estar cocido. También estén muy pendientes del tema de la oxidación de los mismos. Si les toca cortar grandes cantidades, por ejemplo, de alcachofa, de papa o de algún otro elemento que se pueda oxidar, definitivamente lo deben colocar en agua con algún tipo de ácido. Y por otro lado, alguno de estos vegetales, tal como lo es en el caso de la espinaca o en el caso de los espárragos, es recomendable hacer primero un blanqueamiento y hacerlo de forma rápida el baño de María invertido para cortar la cocción.